Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Esta es la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La meta entonces de todo lo que Dios hizo en su acto creativo tenía que ver con lo que él haría en el día séptimo. Es decir, el propósito, como hemos dicho, de cada uno de los días de la creación era llegar al séptimo día. Fue por esa razón que Moisés, inspirado aquí por el Espíritu Santo, nos cuenta que Dios bendijo y santificó al día séptimo. Dios lo apartó de entre los otros días de la semana para sí. El propósito de Dios era llevar a su creación, especialmente al hombre, aquel que portaba su imagen, al reposo eterno. Su intención era que aquellos que habían sido creados conforme a su semejanza pudieran disfrutar de su reinado por la eternidad, que pudieran deleitarse de la comunión con su Creador para siempre, que pudieran refrescarse en ese Dios que los cuidaba, que los sostenía y que les proveería todo lo que ellos necesitarían por la eternidad. Los primeros 6 días entonces, como hemos dicho, tenían una escatología. Y esa escatología era el séptimo día. Lo que Dios había hecho en ese día entonces le serviría al hombre de ejemplo, de mandamiento y de esperanza. Como aquel que portaba la imagen de Dios, el hombre debía entonces reflejar y representar a Dios en la tierra, reposando después de cada 6 días de trabajo. 6 días pasó Dios creando el universo, trabajando en la creación, obrando su acto creativo. 6 días entonces debía el hombre trabajar, señorear, sojuzgar y llenar la tierra. Dios reposó después de su acto creativo y reposó. Lo mismo debía hacer el hombre después de 6 días de trabajo. El hombre no solo era el imago Dei, como se dice en latín, la imagen de Dios, él también debía ser el imitatio Dei, aquel que imita a Dios. Es por eso que las escrituras del Antiguo Testamento nos dan a entender que este ejemplo divino no era opcional para Adán. Lo que Dios hizo en la primera creación era un mandamiento para el hombre. Porque Dios trabajó, el hombre debía trabajar. La vagabundería, el ocio, es pecado. Porque Dios trabajó y nosotros como portadores de la imagen de Dios debemos trabajar como Dios trabajó. De la misma manera, porque Dios reposó después de su acto creativo, el hombre también debía reposar después de 6 días de trabajar la tierra. El reposo no era opcional para los portadores de la imagen de Dios. No era opcional para Adán y Eva. Y no es opcional para ninguno de nosotros el día de hoy. Porque todos somos criaturas de Dios, portadores de su imagen. Es por eso que guardar el día de reposo, como vimos, es parte de los 10 mandamientos, es parte de la ley moral de Dios. Es parte de ese estilo de vida que Dios le exigió a los hombres por ser hechos a su imagen. Así como todos los hombres deben adorar al Creador porque los hizo, así todos los hombres deben reposar como Dios reposó después de su acto creativo. ¿Y reposar para qué? Para adorar a ese Creador que los formó. Nuestra confesión dice, la ley moral obliga para siempre a todos. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento.
Obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido. O sea, nosotros los hombres, toda la raza humana no solo debe obedecer la ley moral de Dios porque es preciosa y porque viene de parte de Dios y es perfecta, sino también dice, con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, ¿quién la dio? Dios nos dio su ley y por lo tanto todos los hombres están obligados a obedecerla. De nuevo, incluyendo el cuarto mandamiento. El día de reposo entonces no es una ley ceremonial que le fue dada por Dios a Israel como muchos lo quieren pensar. El día de reposo es una ley moral. Pero el día de reposo también le serviría al hombre de esperanza. Un día, como vimos la semana pasada, si Adán obedecía perfectamente al Creador, señoreando, trabajando, llenando la tierra, el mundo entero se convertiría en el jardín del Edén, en el templo de Dios, en donde Dios moraría y tendría comunión con el hombre por la eternidad. Ese fue el diseño de nuestro Creador para el día de reposo. Y de nuevo, vean lo que dice nuestra confesión en el capítulo 22, párrafo 7. Así como es la ley de la creación que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él. Ahora, lo que leemos en las Escrituras es que Adán falló. Él desobedeció a Dios, quebrantó su ley, desobedeciendo aquel mandamiento que Dios le había dado a él en Génesis capítulo 2. Y así Adán falló en llevar a su descendencia y a toda la creación al reposo de Dios. Fue por esa razón que en su plan eterno, Dios escogió a la nación de Israel y a ellos les dio su ley. La misma ley que le había sido dada a Adán en su creación fue la que Dios le dio a Israel. Los 10 mandamientos. La misma comisión que Dios le encargó a Adán en su creación fue la que le encargó a la descendencia de Abraham. Israel debía ser de la tierra prometida el reposo de Dios. Allí ellos disfrutarían de tener comunión con ese Dios soberano. Y para ello fue que el Señor les dio también el día de reposo. El día de reposo les recordaría a Israel, un día esta tierra será el reposo de Dios. Y nosotros entraremos ahí con Él. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. El día de reposo que Dios le dio a Israel. Y vamos a hacerlo viendo 2 puntos. Primero vamos a hablar del día de reposo que Dios le ordenó a Israel. Y segundo, veremos el día de reposo quebrantado. Al final veremos algunas aplicaciones. Pero veamos entonces el primer punto del sermón, el día de reposo ordenado. De nuevo, Génesis 2, versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo entonces no comenzó con Israel. Como hemos estado viendo, el día de reposo como una institución divina inició en la creación. Dios le dio a toda la raza humana un día entre 7 para reposar y refrescarse en él. Sin embargo, en Adán, como dijimos, toda la raza perdió la posibilidad de entrar en el reposo de Dios por el pecado de Adán. Fue por esa razón entonces que Dios escogió a la nación de Israel. Como descendientes de Abraham, el pueblo de Israel serviría para cumplir aquella promesa de Dios para el patriarca. Génesis 12, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por medio de Israel, Dios se había propuesto darle reposo a toda la creación. Por más de 400 años, leemos nosotros en las Escrituras, Israel no había tenido reposo. Bajo la tiranía de Egipto, ellos habían estado viviendo sus vidas bajo semanas de 10 días.
Así era como vivía Egipto. Y bajo la esclavitud en la que estaban, su trabajo había sido interminable. De hecho, cuando Moisés llega a confrontar a Faraón para que deje ir a Israel, para ir al desierto, para adorar a Jehová, el rey de Egipto los acusó de estar ociosos y les impuso una carga de trabajo mucho más pesada de la que ya tenían. En Éxodo 5, Faraón le dice esto a Moisés. Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ahora van a trabajar el doble, porque es su ociosidad lo que los hace a ustedes querer ir a adorar a Jehová. Israel entonces no había podido disfrutar del día de reposo que Dios le había ordenado a la humanidad en Adán, en Génesis capítulo 2, por haber estado bajo la esclavitud de Egipto. Aquella esclavitud, aquel trabajo incesante, su falta de reposo, eran una representación de esa terrible condición en la que se encontraba Israel. Fue por esa razón que Israel en Éxodo capítulo 2 clama al Señor. Y porque Dios había hecho un pacto con Abraham, dice Éxodo 2:25, que Dios los reconoció. Dios se acordó de su pacto. No es que Dios lo había olvidado. Lo que aquí se nos está mostrando que Dios escucha a su pueblo. Y en ese momento Dios decide sacar a su pueblo de aquella esclavitud y hacerlo con mano poderosa. Y fue así por medio de muchos milagros, muchas pruebas y castigos para con Faraón y su pueblo, que Dios sacó a Israel de aquella tierra de servidumbre para llevarlos hasta el monte Sinaí, en donde haría con ellos un pacto. Sin embargo, nosotros leemos que en su camino hacia el monte Sinaí, Israel murmura contra Moisés y contra Aarón. Y murmuran por falta de alimento. Y osan decir, ¿cómo desearíamos estar nosotros allá en Egipto, donde no nos faltaba nada? Tal fue el pecado, tal fue la murmuración. En su bondad y misericordia, Dios les promete entonces darles maná. Y esto es lo que leemos en Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5. Dios les dice, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces aquí surgen varias preguntas. Primero, ¿con cuál ley los iba a probar el Señor? Él dice, les voy a dar una porción diaria, van a ir a recoger y yo los voy a probar con mi ley para ver si andan en mi ley. ¿Con cuál ley? La otra pregunta es, ¿por qué razón debían recoger diariamente una porción y en el sexto día una doble porción? Cuando el pueblo sigue murmurando contra el Señor en su misericordia les promete entonces codornices para que coman carne. Y en Éxodo 16:22 leemos lo siguiente. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Entonces, en el día sexto recogen doble, y entonces los príncipes le dicen a Moisés, ya el pueblo recogió doble porción el día sexto. Y vean lo que dice Moisés. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Escuchen el lenguaje. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Cuándo fue entonces que Dios le había hablado a los israelitas acerca del día de reposo? Moisés dice, esto es lo que ha dicho Jehová. ¿Cuándo? Aquí en Éxodo 16. No. De hecho, este evento en Éxodo 16 ocurre 2 meses antes de que Dios le dé las tablas de la ley.
en Éxodo capítulo 20, 2 meses antes. ¿Cuándo entonces les había hablado Dios acerca del día de reposo? Este es mi santo día de reposo. Bueno, Dios lo había hablado en Adán. Él había instituido el séptimo día como el santo día de reposo en Génesis capítulo 2. Dios entonces iba a probar a Israel para ver si ellos andaban obedeciendo la ley moral que incluía el cuarto mandamiento. Específicamente si estaban siendo obedientes a ese mandamiento específico. Sin embargo, Éxodo 16 nos muestra que algunos no obedecieron y salieron en el día séptimo a buscar comida, a buscar maná. Y escuchen lo que le dijo el Señor a Moisés. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Vean lo que dice, ¿hasta cuándo? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Si esta era la primera vez que Israel había desobedecido a Dios aquí, el cuarto mandamiento, en el desierto de Sin, en Éxodo 16, la pregunta hubiera sido muy diferente. Dios le hubiera dicho, ¿por qué si les acabo de dar el día de reposo, por qué lo desobedecen? Pero Dios les dice, ¿hasta cuándo no dejarán de desobedecer mis mandamientos? Lo que Moisés nos está dando a entender es que este había sido el patrón de vida de Israel hasta este momento en su camino hacia el monte Sinaí. Lo que caracterizaba su vida era una constante violación del día de reposo. Por 400 años han estado ustedes violando el cuarto mandamiento, mi santo día, el que yo le di a Adán en Génesis capítulo 2. Dios le había dado este mandamiento a Israel mucho tiempo antes de Sinaí. Se lo dio en Adán. Israel entonces aquí en Éxodo 16 había desobedecido el cuarto mandamiento una vez más. No solo 400 años, sino aquí también, cuando Dios los saca y los redime de Egipto, lo volvieron a desobedecer. Dios los probó con la ley que les había dado en Adán con respecto al día de reposo y ellos fallaron. Así como Adán, ellos no tenían en cuenta el día de reposo como un día santo para Dios. Pero si ellos iban a ser entonces el pueblo de Dios, Dios entonces tendría que hacer un pacto con ellos. Y esto es lo que ocurre 2 meses después en Éxodo capítulo 16. En cuanto llegan al monte Sinaí, el Señor les dice lo siguiente en Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, o sea, si ustedes escuchan lo que yo les digo y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál era ese pacto que Dios hizo con Israel? El pacto mosaico, o el pacto sinaítico, como se le conoce en teología. ¿Cuáles eran las estipulaciones de ese pacto? ¿Qué era lo que Israel debía obedecer para ser el especial tesoro de Dios? Ellos debían obedecer los 10 mandamientos. Las tablas de la ley que Dios les daría en Éxodo capítulo 20. Y escuchen nuevamente cómo el Señor les dio este cuarto mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate, le dice Israel. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. De nuevo, surge la pregunta. ¿Estaba Dios implicando que la primera vez que Él les habló a Israel acerca del día de reposo había sido 2 meses antes, en el desierto de Sin? Si queremos nosotros ser consistentes, debemos admitir que no. Si Dios ya les había hablado sobre el día de reposo antes de que ellos llegaran al desierto de Sin en Éxodo 16, y lo había hecho en Adán, porque en Adán Dios le dio a la humanidad el 4º mandamiento y lo escribió en su corazón, como dice Romanos capítulo 2. Entonces Israel estaba llamado a recordar el día de reposo. Y este llamado a recordar no era recordar los eventos que ocurrieron 2 meses antes. Acuérdate lo que te hablé hace 2 meses. Sino recordar lo que Dios había hecho en la creación. Por eso Dios les dice que ustedes deben reposar por lo que yo hice en la creación. Yo trabajé 6 días y reposé el 7º, y por eso bendije y santifiqué el día 7º. Asimismo tienen que hacer ustedes por lo que yo hice en la creación. Cuando Dios los llama a recordar, los está llamando a recordar la santificación que Dios hizo del día 7º. Cuando Él cesó su obra creativa y reposó. El ejemplo de Dios no había sido solo para Adán, sino para ellos también. Porque ellos eran parte de la descendencia de Adán, parte de la humanidad. Y como descendientes entonces del primer hombre, Israel debía trabajar 6 días y santificar el 7º día como un reposo para Jehová. Nadie en Israel, ni siquiera los criados, ni las bestias, podían trabajar. Todos debían descansar y refrescarse en el Dios soberano del universo. Todos. Fue por eso que Dios le dio el día de reposo como una señal para Israel. El día de reposo le serviría a Israel para diferenciarlo de todo el resto de las naciones del mundo, los cuales vivían sus vidas sin tener en cuenta este mandamiento del Señor. Como les volvió a decir Moisés en Éxodo 31. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Escuchen esto: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. La señal del pacto mosaico era el día de reposo. Eso es lo que separaría a Israel de todos los demás pueblos del mundo y lo señalaría a él como el pueblo de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios para ellos? Celebrarlo. También podríamos traducir esa frase en el versículo 16 de Éxodo 31 como estimarlo por sus generaciones. Israel debía estimar el día de reposo porque era el día que Dios había santificado desde la creación. El día que Dios había separado para sí mismo y que les había dado a ellos como su pueblo para marcarlos a ellos ahora como su posesión. Ustedes son mi pueblo, y lo que le va a dar al mundo a entender, a dejarles claro que ustedes son mi pueblo, es el día de reposo. Esta era una ley, un mandamiento de Dios para ellos. Quebrantar el día de reposo entonces era un acto inmoral en Israel. Es por eso que Dios le añadió la pena de muerte para quienes lo quebrantaran. Como leemos en Éxodo capítulo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Por qué la pena capital? Para aquel que violaba el 4º mandamiento. ¿No era esto algo demasiado excesivo de parte de Dios? ¿Qué importa que yo trabajara un día más?
¿Por qué la pena capital? Porque quebrantar el día de reposo era inmoral. Así como debía ser apedreado el idólatra. Así como debía ser apedreado el adúltero y la adúltera. Así debería ser apedreado aquel que violaba el día de reposo, el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Por lo que quebrantar ese mandamiento representaba en la vida de aquel israelita. Yo les he dado este día como una señal de que ustedes son míos. Aquel que violaba ese día decía, yo no quiero nada con usted. De nuevo, el día de reposo no era exclusivo de Israel. Todas las naciones paganas debían guardar este día y eran culpables de transgredir el cuarto mandamiento. Porque le había sido dado a ellos también en Adán, como parte de la humanidad. Como dijo Richard Barcelos, aquí este día de reposo tiene un estatus temporal para Israel. Dios estaba aplicando una ordenanza de la creación a una situación específica ahora en su plan redentor en Israel. Es por eso que le da este día como una señal para Israel, para marcarlo ahora como su pueblo, para diferenciarlo de todas las demás naciones. Ahora, lo que nosotros leemos en las Escrituras es que Dios no solo le dio a Israel el día de reposo como un mandamiento, también se los dio como un símbolo. Es decir, el propósito del día de reposo era doble para Israel. Por un lado, les recordaría a los israelitas ese patrón divino en la creación y les llamaría a ellos a adorar a ese creador soberano del universo, pero por otro lado también les serviría para recordar la redención que Dios ganó en favor de ellos de Egipto. Escuchen lo que le dijo Moisés a la segunda generación de israelitas casi 40 años después de salir de Egipto, y que estaban ahora a punto de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 5. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y vean lo que les dice. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Como podemos notar aquí, el mandamiento no es acordarse de santificar el día de reposo, es guardar. Obedezcan el cuarto mandamiento. Ese mandamiento que Dios les había dado a ellos en Sinaí, con respecto a esa ordenanza divina de la creación. Pero a diferencia de Sinaí, aquí el mandamiento se basa no en ese patrón divino en la creación, sino en la redención que Dios logró en su favor de Egipto. Es decir, porque Dios los sacó a ellos con mano poderosa de Egipto, librándolos de aquella terrible esclavitud bajo la que ellos estaban. Entonces ellos debían guardar el día de reposo para recordar ese evento, para recordar esa redención, para celebrar a su Dios no solo como el creador soberano, sino como el buen y gran redentor. Israel entonces debía trabajar 6 días, santificar el séptimo para reposar en su Dios como creador y redentor. Y su vida entonces como nación debía estar organizada para trabajar 6 días mirando al séptimo. Seis días mirando a ese día en donde ellos podrían dejarlo todo para concentrarse en la adoración de su Dios. Ahora, el testimonio de las Escrituras es que Israel no dio oído a la voz de Dios. Ellos no guardaron el día de reposo como mandamiento, sino que más bien lo quebrantaron. Y ese es el segundo punto del sermón.
el día de reposo quebrantado. En lugar de estimarlo, en lugar de haberlo visto el séptimo día como una bendición de parte de Dios hacia ellos, en lugar de haberlo santificado en sus vidas, Israel lo profanó. Es decir, Israel lo trató como cualquier otro día, como algo común. Eso es lo que significa profanar. Como el lunes, como el martes, como el miércoles. Así trató Israel el día de reposo. Los profetas actuaron en la vida de Israel como esos abogados acusadores. La ley le había sido dada a Israel y por su desobediencia al pacto que ellos habían hecho con Dios en el monte Sinaí, Dios había enviado a sus profetas para acusarlos a ellos, para acusarlos de pecado. Y la manera en la que Dios le mostró a Israel la terrible condición en la que ellos se encontraban fue mostrándoles la manera en la que ellos se habían quebrantado y tratado el día de reposo. Es decir, la manera en la que Dios acusó a Israel de haber violado su pacto fue acusándolos de quebrantar el día de reposo. Recordemos que este séptimo día había sido una señal de Dios para Israel, de que ellos eran su pueblo. Con la manera en la que Dios le mostró su pecado contra su Creador y Redentor, fue mostrándoles cómo ellos habían despreciado aquella señal. Y solo quiero que veamos dos ejemplos en los profetas. El primero está en Isaías capítulo 58. Si quieren me acompañan a Isaías capítulo 58. El profeta Isaías, como el resto de los profetas, fue un instrumento de Dios para mostrarle a Israel cuánto ellos habían violado el pacto del monte Sinaí. En Isaías capítulo 58, en los versículos 13 y 14, nosotros leemos lo siguiente. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El contexto de estas palabras es la acusación del Señor de esa falsa religiosidad del pueblo de Israel. Desde el versículo 1 del capítulo 58, el Señor los ha venido acusando de la terrible manera en la que ellos han profanado el día de reposo, su santo día. Ellos ayunan, pero sus ayunos son una farsa. Ellos no han hecho justicia, dice Dios. Y Dios se los demuestra confrontándolos con la manera en la que ellos viven en el séptimo día. Por unas horas ayunan, dice Dios, pero el resto del día andan en sus propios caminos. Por unas horas hacen cosas religiosas, pero el resto del día andan buscando su propia voluntad y hablando sus propias palabras. Por eso es que Dios no escuchaba sus oraciones. Escuchen lo que le dice Dios en Isaías 58. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Por qué razón Dios no les hizo caso? ¿Por qué razón no se dio por entendido? Por su pecado. ¿Cuál pecado? Profanar el día que Dios les había dado a ellos como señal de que ellos eran el pueblo de Dios. Profanar aquel día que Dios había santificado en la creación y que les había dado a ellos ahora como su pueblo para adorarle. Por eso es que unos versículos más adelante en Isaías 59:2 Dios les dice esto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo que nunca se congregan, que han despreciado el día de reposo y oran
y dicen, ¿por qué es que Dios no me escucha? Quizás será por lo mismo que le sucedió a Israel y por lo cual Dios no escuchó sus oraciones, por su desprecio del día de reposo. Dios no escuchaba precisamente por la manera en la que ellos trataron su día. Dios no se dio por entendido por su desprecio del día de reposo. ¿Qué debieron haber hecho ellos en el séptimo día? Retraer su pie, dice Jehová. Hacer la voluntad de Dios. Dedicar todo ese santo día para adorarle a Él. Él los había creado. Yo los hice. Y Él los había redimido a ellos. Para reposar en Él. Para refrescarse en esa redención que Él les había dado en el pasado de Egipto. Por eso ellos debían venerar ese día, estimarlo, deleitándose en Jehová, y esperando esas bendiciones que Dios prometía para aquellos que amaran su día, porque Jehová lo ha hablado. Pero de nuevo, ¿qué hicieron? Profanarlo, tratarlo como un día más. El otro pasaje que quiero que veamos está en Amós capítulo 8. Si quieren, me vuelven a acompañar ahí a Amós capítulo 8. Y ahí a partir del versículo 4 el Señor les declara el juicio que viene sobre ellos por causa de su maldad. En Amós 8:4 Dios les dice lo siguiente: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. El juicio de Dios está pronto a venir sobre la casa de Israel, dice el profeta Amós. Pero el juicio que Dios va a traer sobre ellos no es solo por causa de la explotación de los ricos sobre los pobres. El juicio de Dios viene sobre ellos por su desprecio del día de reposo. Escuchen de nuevo lo que ellos decían. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos trigo? ¿Cuándo pasará la semana? Y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y cometeremos más y más pecado. Su deseo era hacer dinero, su deseo eran riquezas. Y el día de reposo era un estorbo para lograrlo. Parar un día a la semana para reposar. Eso es una locura. Parar un día para santificarlo para Dios, cuando podemos nosotros más bien trabajar 7 días y hacer más dinero. Eso es una locura. Para ellos, dijo Robert Martin, el día de reposo solo representaba una oportunidad de negocios perdida. Ellos preferían hacer la voluntad suya que la de Dios. Preferían los tesoros del mundo que las bendiciones que Dios le había prometido a ellos en el día de reposo. ¿Y qué le pasó a Israel? Fueron destruidos por los asirios. ¿Qué le pasó a Judá? Fueron destruidos por los babilonios. ¿Y cuál fue la razón? Haber quebrantado el pacto que ellos hicieron con Dios y haber quebrantado aquella señal, haber despreciado aquella señal que Dios les había dado a ellos, de que ellos eran su posesión. Israel entonces no entró en el reposo de Dios tampoco. Como dijo el autor de los Hebreos, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, mis mandamientos, los han despreciado. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
No querer santificar el día de reposo los llevó a no poder entrar en el reposo de Dios. Ellos despreciaron a Dios, despreciando su día, y por eso no tendrían parte en el reposo de Dios. Profanar aquella señal los llevó al juicio de Dios. Dios, mis hermanos y amigos, se toma muy en serio cuando sus mandamientos son quebrantados. Israel es la prueba de ello. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar estas cosas a nuestras vidas? Bueno, el día de reposo del pacto mosaico era el día de reposo de la creación, convertido ahora por Dios en un recordatorio para Israel. Un recordatorio no solo de lo que Dios hizo en la creación, sino también de la redención que Dios había logrado por ellos. Y era un recordatorio también, una esperanza para ellos del reposo que les esperaría a ellos en Canaán. Ese día de reposo ya ha cesado y ha sido reemplazado, como veremos la próxima semana, por el día del Señor, el cual es el día de reposo de la creación, convertido ahora en el recordatorio para el nuevo Israel, para la iglesia de Dios, de la redención que Dios logró por medio de su Hijo Jesucristo en favor de su pueblo, la iglesia. Sin embargo, esto no quiere decir que la manera en la que Dios quería que Israel observara el séptimo día no tiene aplicaciones o principios que nosotros podamos usar para nuestra celebración del día del Señor, del día domingo. Y lo primero que quiero que veamos es que el día de reposo siempre le ha pertenecido al Señor. Aquí en Génesis capítulo 2 es claro que este fue un día creado por Dios. ¿Quién creó los días? ¿Quién creó el tiempo? Dios. ¿Para qué lo creó? Para el día de reposo, para el día séptimo, porque era su día. Entonces siempre le perteneció a Dios. Un día santificado, bendecido, apartado para Él. En Isaías 58 nosotros leímos que Dios le dijo a Israel: este es mi día santo. Es lo primero que nosotros debemos recordar. El día de reposo, nuestro día de reposo, el día domingo, es el día del Señor. Por eso es que la Biblia le llama así. El apóstol Juan en Apocalipsis le llama el día del Señor, porque le pertenece a Él, no es nuestro. El domingo no es mi día, le pertenece al Señor, es su posesión. Por lo tanto, lo que hace la iglesia es hacer lo que Dios dice que se haga en su día, porque le pertenece a Él. Si fuera mi día, se hace lo que yo digo, pero como es el día del Señor, se hace lo que Dios dice. Segundo, guardar el día de reposo era un mandamiento para Adán y fue un mandamiento para Israel. Y es un mandamiento para nosotros los creyentes del día de hoy. El cuarto mandamiento no ha sido abrogado. Es parte de la ley moral de Dios. Es un mandamiento para nosotros. Y la redención, la regeneración que Dios nos ha dado a nosotros es para que amemos toda esa ley. Y para que la hagamos. Y para eso nos dio a su Espíritu Santo. El día de reposo, como les dije, no fue una ley ceremonial que Dios le dio a Israel. Eso es lo que muchos quieren argumentar para violar el día de reposo, para no guardar el cuarto mandamiento. El día de reposo es parte de la ley moral de Dios y por lo tanto debe ser obedecido. Tanto como el primer mandamiento y el segundo y el tercero y el quinto y el sexto y el séptimo y el octavo y el noveno y el décimo. ¿Qué piensa Dios de aquel que viola el primer mandamiento? ¿Qué piensa Dios? ¿Ustedes creen que se lo toma en serio? Por supuesto que sí. Y pregunto esto. ¿Debe disciplinar la iglesia al adúltero? Un miembro de la iglesia comete adulterio. ¿Debe la iglesia disciplinar a tal persona? ¿O no? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ha violado uno de los mandamientos de Dios. ¿Debe disciplinar la iglesia al idólatra?
Alguien que se supo. Fue a una iglesia católica y participó de la misa. ¿Debe disciplinar la iglesia a tal persona, miembro de la iglesia? Por supuesto que sí, porque ha violado un mandamiento de Dios. Entonces pregunto, si queremos ser consistentes con lo que dice la Biblia, ¿debe la iglesia disciplinar a aquel miembro de la iglesia que se ausenta constantemente de los días domingos? ¿O no? Porque es parte de la ley moral de Dios. ¿Ven la inconsistencia? La historia es clara. Nuestros antepasados, los bautistas particulares, disciplinaban a los que violaban el cuarto mandamiento, a los que se ausentaban del día domingo, cuando la iglesia llamaba a todos sus miembros a congregarse para adorar a Dios. Somos nosotros los que somos inconsistentes con las Escrituras. No con nuestra confesión, con las Escrituras. Tercero, Dios le dio a Adán este día para que el hombre lo dedicara para adorar a Dios. Con el mismo sentido se lo dio a Israel. Israel debe apartar ese día para dedicarse exclusivamente a celebrar a Dios como creador y redentor. Con el mismo sentido nos fue dado a nosotros. Pero ahora el primer día de la semana, como veremos la próxima semana. Para que lo apartemos todo el día, no solo unas horas, como decíamos la semana pasada, sino todo el día para adorar a aquel que nos dio a su Hijo para redimirnos del poder de Satanás, del mundo y del pecado. Para eso estamos aquí hoy, para adorarlo a Él. Cuarto, Adán debía prepararse para el día de reposo. Lo mismo debía hacer el pueblo de Israel, y Dios, lo hemos leído hoy, debían recoger el doble el día sexto. No debían poner fuego el día séptimo. ¿Por qué? Porque todo lo debían cocinar el día sexto, para no tener que hacer nada que imposibilitara guardar el día de reposo completo para adorar a Dios. Bueno, de la misma manera debe haber una preparación física y espiritual de parte de nosotros para poder disfrutar de este día de reposo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Y esta preparación inicia desde el lunes. A veces cuando nuestras esposas están planeando qué es lo que vamos a comer el domingo, cuando estamos planeando en familia a quiénes vamos a invitar para tener comunión el domingo después del culto. También inicia el sábado, cuando se prepara la comida del domingo. Y los esposos debemos ser claros de que ayudar a nuestras esposas, de que el domingo no tengan mucho que hacer para que puedan tener comunión con los hermanos, para poder participar, de deleitarnos nosotros todos en ese día que Dios nos ha dado, para adorarle a Él en familia, en la iglesia. Lo hacemos orando a lo largo de la semana por nuestros pastores que están preparando el sermón, que nos van a alimentar, por medio de quien Dios nos va a hablar cada domingo. Orar por nosotros, por nuestras almas, para poder recibir la palabra de Dios adecuadamente. Por nuestros hijos, para que Dios use lo que se predica cada domingo para salvarlos. Quinto, Adán no debía hacer ningún trabajo en el día séptimo, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido. 6 días debía trabajar y en el día séptimo debía descansar. Es decir, debía cesar de sus obras seculares, de sus obras en el mundo. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Israel hizo lo mismo, fue lo que Dios le pidió a Israel. Nosotros que hemos sido redimidos en el Señor Jesucristo debemos hacer igual. Y es triste, mis hermanos, que hay algunos el día de hoy que se llaman cristianos, que tratan el domingo como trataron los israelitas el día de reposo, el día séptimo. Sus corazones están tan apegados al mundo, a las cosas de este mundo, que ven el día domingo como oportunidades perdidas para hacer dinero, para descansar, para salir a pasear, para hacer deporte, para ir a fiestas. En los libros de Jeremías y Nehemías nosotros vemos ahí cómo las puertas de la ciudad de Jerusalén pasaban repletas de comerciantes, comprando y vendiendo en el día de reposo. ¿Por qué hacían esto?
Porque sus corazones no apreciaban al Señor. Ellos preferían el mundo y las cosas del mundo que al Señor. Y la evidencia de esto, de que ellos no apreciaban al Señor, era su desobediencia del día séptimo. La manera en la que nosotros vivimos el día domingo revela mucho de la condición de nuestro corazón. Aquí hay algunos que trabajan el día domingo. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque en la providencia de Dios tienen un trabajo que les obliga a trabajar domingos. Pero el testimonio de muchos de estos hermanos entre nosotros es que su deseo es buscar otro trabajo y lo están haciendo para no tener que trabajar el día domingo y poder dedicarse para congregarse con el pueblo de Dios para adorarle a Él. Pero tristemente hay otros que profesan ser cristianos que no tienen ese deseo, que no tienen esa disposición de su corazón. Otros simplemente hacen obras religiosas el domingo, como lo hacían los israelitas de Isaías 58. Vienen a uno de los cultos, pero el resto del día es mío, para hacer mi voluntad, para deleitarme en mis caminos, para complacer mi carne. ¿Por qué? Porque no ven el día domingo como un deleite. ¿Por qué? Porque Dios no es su deleite. Por eso profanan el día de reposo. Van al cine, vienen a la iglesia en la mañana, pero después van al cine, van a pasear, van a fiestas. Niños, ustedes deben aprender esto. El día domingo no es para hacer tareas. Jóvenes, ustedes deben aprender esto también. El día domingo no es para hacer trabajos de la universidad. El día domingo es para adorar a Dios. Y ciertamente Satanás ha sido astuto. Él es el príncipe de este mundo. Y él ha sido astuto en que ha usado empresas para hacer trabajar a los hombres el día domingo. A muchos cristianos, para obligarlos. Él ha sido astuto al hacer que muchas universidades tengan exámenes o clases los días domingos para que los cristianos no puedan asistir a la iglesia. Él ha sido astuto para hacer que deportes que practican nuestros hijos, las competencias se den los días domingos. Por ahí es donde nosotros como cristianos fieles al Señor debemos ser sabios. Enseñarles a nuestros hijos: hijo, yo quiero que hagas deporte, yo quiero que hagas esto, pero el día domingo es el día del Señor y no vamos a participar de algo que viole este mandamiento. Salmo 119 dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. El cuarto mandamiento. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos, incluyendo el cuarto, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Y escuchen esta advertencia de Robert Martin. ¿Está su corazón tan puesto en las cosas del mundo que el día de reposo es ahora una carga? El Señor podría darle ese cristianismo sin reposo que usted tanto desea. Pero también podría enviarle una desnutrición de su alma. El precio es muy elevado. O quizás, dice, el precio serán sus hijos, que piensen que el cristianismo y la hipocresía son la misma cosa. Habiéndolo escuchado decir una cosa a usted sobre el día del Señor, lo ven ahora hacer otra cosa. Al final usted puede hacer lo que quiera en el día de reposo, pero ¿a qué precio? ¿Al precio del alma de sus hijos? ¿Al precio de ser un hipócrita a sus ojos? El precio es demasiado elevado. Una vez más les hago la misma advertencia que he hecho en múltiples ocasiones. No juguemos al cristianismo. Es demasiado peligroso. Nuestras almas están en peligro si estamos jugando a ser cristianos. Muchos de nuestros hijos
no están aquí con nosotros. Se han revelado de nuestra autoridad por nuestra hipocresía, por nuestra culpa, porque nosotros hemos despreciado el día de reposo que el Señor nos ha dado. Como decía el pastor Alex, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos delante de Dios por nuestro pecado, por nuestra irresponsabilidad. Y segundo, debemos ir a nuestros hijos y arrepentirnos de nuestro pecado con ellos. Y decirles: hijo, yo no te enseñé nunca la verdad acerca de este día domingo. Te pido perdón, pero este es el día del Señor y debemos congregarnos para adorarle a Él. Y sexto, el día de reposo distinguía a Adán del resto de la creación. Solo Adán se congregaba con Dios en el Edén en el día séptimo. Lo mismo haría la celebración de este día para Israel. Lo marcaría a Israel como el pueblo de Dios. Lo distinguiría del resto de las naciones. Y lo mismo es para nosotros. El día domingo nos ha sido dado a nosotros los creyentes para marcar los que le pertenecen al Señor. Para diferenciarnos del resto de la humanidad incrédula. De hecho, no guardar el día domingo podría ser una evidencia de que una persona no es cristiana. Puede ser por ignorancia, sí, pero podría ser también una evidencia de que esa persona no conoce al Señor. A pesar de que venga a la iglesia y que en ocasiones lea su Biblia. El mundo debería ver a los cristianos guardar el día domingo como un tesoro. Ellos deberían preguntarse la razón por la cual nosotros apartamos el día domingo, por la cual nosotros nos acostamos temprano el sábado, por la cual no vamos a pasear con ellos los días domingos, por lo cual no podemos aceptar invitaciones a fiesta los días domingos, inclusive de nuestras familias. Ellos deben preguntarse por qué es que ellos hacen eso. ¿Por qué tratan el día domingo ellos de tal manera? ¿Por qué no lo hacen como nosotros? ¿Por qué tan fundamentalistas? Algunos nos acusarían de ser legalistas. De nuevo, como hemos dicho siempre, obedecer a Dios no es legalismo. Lo que deberíamos explicarles es que nosotros guardamos el día domingo para adorar a Dios, porque ahora le pertenecemos a Él en Cristo Jesús. Deberíamos aprovechar para poder darles testimonio a ellos de Cristo y de lo que Cristo puede hacer por ellos también. Y cada domingo nosotros nos reunimos aquí porque este es nuestro día de reposo, porque estamos esperando un reposo eterno con Dios. Esta es parte de nuestro testimonio cristiano. Pero ¿qué es lo que ven los incrédulos de muchos cristianos en nuestro país? Que tratan el día domingo como ellos lo tratan, como un día más, para hacer su voluntad, para andar en sus caminos, para gozarse en sus deleites. Y quiero finalizar con otra cita de Robert Martin. Espero que sirva de esperanza y de algo para orar en nuestras oraciones. Lo que estoy diciendo es que no espero ver una observancia generalizada del Día del Señor entre los profesantes cristianos hasta tal tiempo como el de Dios viniendo con poder en un verdadero avivamiento del Espíritu. Y la simple verdad es que el avivamiento será visto no solo en la salvación de incrédulos, sino también en la conversión de muchos que ya profesan a Cristo y que son miembros de sus iglesias. Hay muchos, dice Martin, que son miembros de iglesias y que no son verdaderamente convertidos. Cuando esto ocurra, dice Martin, la observancia del día del Señor por su pueblo será un signo indisputable que Dios ha hecho esta gran obra. Que Dios envíe, como cantamos hoy, un avivamiento y que le evidencie al mundo de que Dios ha salvado. Es la manera en la que nosotros celebramos el día domingo. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos leído, en lo que hemos podido meditar. Señor, te pedimos perdón, porque no hay aquí una sola persona que no haya violado el cuarto mandamiento. Todos nosotros, inclusive ahora, después de haber sido regenerados, cambiados, salvados por ti en Cristo Jesús, hemos violado el día domingo. No hemos hecho lo que se supone debemos hacer. Pero Padre, nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra esperanza no está en mejorar esto. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo con poder para convencernos de la verdad de tu palabra, para convencernos de la verdad de lo que hemos estado estudiando acerca del día de reposo, y podamos nosotros comprometernos de una mejor manera, Señor, con este tu día, para poder dar testimonio al mundo, Señor, de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Oh Señor, auxilia a tu pueblo. Y que la manera en la que esta iglesia entiende el día domingo se evidencia al mundo de tu gran poder. Señor, te pedimos por aquellos entre nosotros, especialmente por nuestros niños, a quienes traemos día, domingo tras domingo, semana tras semana aquí a la iglesia, para que ellos un día, si es tu voluntad, puedan celebrarte a ti como su Creador y Redentor. Padre, sálvalos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Nos vemos entonces al culto de la vespertino a las 4 de la tarde. Que el Señor les bendiga.